Feliz día, tengan todos y todas bienvenidos esta mañana a una de nuestras conferencias virtuales para dar continuidad con la serie que hemos estado realizando en apoyo, gracias a la Facultad de Ciencias Médicas y a la Cooperativa Mixta de Servicios de Salud, quienes han estado gestionando estas videoconferencias. El día de hoy tenemos la agradable noticia de contar con la participación del doctor Salvador Díaz Cano, quien es docente del Departamento de Salud Pública y nos va a hablar un poco sobre cuál ha sido el rol que juega la telemedicina en crisis como la del COVID-19, en una pandemia mundial y que el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación pues vienen a brindar una oportunidad para mejorar el acceso a los servicios de salud. Bienvenido, doctor Salvador. Muy buenos días a todas y a todos. Definitivamente es un verdadero motivo de agrado y orgullo de poder estar este día ante todos ustedes, contribuyendo un poquito con lo que es esta pandemia que nos está afectando a nuestro país y a todo el mundo. Recordemos que nuestro sistema de salud tiene bastantes peculiaridades que lo hacen en este momento especialmente vulnerables, y creemos que con iniciativas como esta y el tema que vamos a tocar el día de hoy, esperamos contribuir un poquito y animar a todos aquellos emprendedores y emprendedoras que de una u otra manera puedan favorecer, que puedan involucrarse desde sus hogares, como vamos a poder ver, para poder ayudar a nuestra población, a nuestro país, a sobrellevar esta pandemia. Excelente, doctor. Sí, definitivamente, al igual que lo estamos haciendo con estos webinars y muchas otras instituciones, han surgido muchísimas herramientas para poder unir a las personas en medio de esta crisis que nos obliga a estar con condiciones de distanciamiento social y el reto para poder brindar servicios de salud de calidad y que sean accesibles a las personas, pues no deja de crecer en medio de estas condiciones, ¿verdad? Y sabemos que la telemedicina es algo que ya sea de manera formal en algunos sitios o de manera informal en otros, se ha estado desarrollando durante décadas de trabajo articulado y particularmente. Entonces, le doy gracias y de nuevo la bienvenida, lo dejo con la presentación. Saludos. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar haciendo primero algunas reseñas, algunos conceptos básicos sobre lo que es telemedicina, sus componentes y definitivamente la utilidad que vemos dentro de estas herramientas para la lucha contra el COVID-19, contra la pandemia que ha generado esto. Un dato bastante curioso es que vamos a encontrar en varias literaturas que han salido en este momento de que dentro de las cosas, es cierto, es una pandemia, ha generado cantidad de muertes a nivel mundial, incluso en nuestro país, pero de todas las adversidades siempre hay algo positivo. Y en este caso, para el tema que nos atañe, en mucha literatura hemos encontrado que esta pandemia, por las características del manejo y eso que mencionaba el doctor Ariel, del distanciamiento social, del distanciamiento individual, y como una medida de prevención, de mitigación y de contención, como le queramos llamar, pero también como una forma de manejo de la patología per se, ha venido a hacer lo que en 10 años no se había logrado hacer con los procesos de telemedicina y la introducción de las nuevas tecnologías. Para eso vamos a encontrar que dentro del contexto mundial vemos que los procesos de telemedicina no son una cosa nueva.
Es algo nuevo en nuestro país, pero ya en el siglo anterior, en los años 20 y 30, se comenzaba a hablar de telemedicina. Como ustedes miran estas imágenes de los años 60, que hacen la representación, e incluso la imagen de la teleconsulta que se está dando en ese momento, en uno de los extremos de la pantalla, pueden ver cómo un médico de manera remota comenzaba a generar esos manejos y que hoy en día esto es de los años 20 y que hoy en estos días esto se pone y toma un realce importante. Ahorita vamos a ver un pequeño video de una universidad hermana de Chile que nos da una pequeña reseña de lo que es a grandes rasgos la telemedicina a nivel mundial y a nivel de nuestros países. Acá en este video, lo que estamos viendo básicamente son las utilidades de la telemedicina. Cómo la telemedicina ha venido a revolucionar, es una prácticamente dentro de los procesos de medicina, es una ciencia nueva en donde está cambiando el paradigma de las consultas, de lo que es la relación médico-paciente. Ya no es una relación ya no es una relación inactiva en donde el médico tenía la razón, sino que ahora por la medio de las tecnologías, el paciente tiene también un rol activo dentro de este proceso. Una de las cosas importantes es que podemos ver y compartir imágenes, podemos utilizar aparatos para transmitir video, para transmitir imágenes, incluso para recetas. Lo que está viniendo a hacer este nuevo proceso, podríamos llamarle así, es a cambiar la forma de cómo se ha hecho tradicionalmente la medicina. Vamos a ver que acá podemos comenzar a hablar ya de lo que es el expediente electrónico, cómo este expediente electrónico va a poder ser compartido remotamente desde diferentes partes del mundo para tomar las mejores decisiones en función de garantizarle a nuestros pacientes, a nuestros usuarios calidad de servicios. Las instalaciones definitivamente van a seguir existiendo. Los centros de tratamiento
siguen. La telemedicina no se convierte, en este caso, en una herramienta que dificulta los procesos de atención. Es una herramienta que lo que viene a hacer es a mejorar la calidad en los servicios de salud. Ahora vamos a ver algunas cositas que son importantes tenerlas en contexto. Vamos a ver primero lo que es la realidad de nuestro universo, de nuestro mundo. Tenemos que tener claro que dónde entra la telemedicina. La telemedicina entra precisamente a raíz del boom que se da con las tecnologías y sobre todo ahora con la utilización de los aparatos móviles. Cuando hablamos de aparatos móviles es que ya los famosos celulares cabezones básicamente han desaparecido. Ahora, en cualquier parte de nuestro país encontramos aparatos inteligentes. Entonces, aquí es donde vemos que para el 2016 se hablaba de que 4.9 millones de personas iban a contar con estos aparatos y que en ese momento se hace el pronóstico que iba a tener un crecimiento anual del 38.7% para llegar a 25.2 millones en el 2021. Aquí nosotros visualizamos el potencial de algunos de los estudios que se han realizado para ver qué tanto la telemedicina es una herramienta que las personas consideran o toman en consideración. Aquí vemos que el 47% habla de que la disponibilidad, tengo al médico a la mano cuando lo necesito, en el momento que lo necesito. Esa relación de que tengo que esperar la tradicional como que va desapareciendo, va haciéndose cada vez esa brecha más estrecha con respecto a la facilitación y a las facilidades que nos da la telemedicina. El 36% nos habla de que reduce tiempos de espera, de consultas y de presentación de imágenes diagnósticas, resultados de laboratorio y una serie de situaciones que en la medicina tradicional se hacen un poco más complejas y más tardadas. Y un 24% nos habla de la información. En el persona pide la información, en ese momento la información ellos consideran que es relevante para sus necesidades. Entonces vemos un montón de situaciones contra otros pros que tiene la medicina tradicional. Ojo, no estoy diciendo que la medicina moderna y que esto, que en algún momento se va a considerar verdaderamente el futuro de la medicina, no estoy diciendo de que no, que va a suplantar totalmente a la medicina tradicional, pero sí la va a hacer más eficiente, más pegada al entorno del paciente, como vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país, cualquiera diría, somos un país en vías de desarrollo, pero aún así, con todo esto, vemos que en el último censo que se logró realizar en nuestro país, habían aproximadamente 9 millones de dispositivos móviles, lo cual daba una media de 1.1 aparato por cada persona. ¿Qué nos da este dato? Este dato es importante tenerlo en mente, porque aquí nos da una clave para pensar seriamente en los procesos de telemedicina como una opción para tratar no solo la comorbilidad normal que tenemos en nuestro país, las patologías normales y sobre todo el potencial que tienen para las enfermedades crónicas no transmisibles, sino que también se vuelven en una potencial herramienta para este tipo de problemas que se generan y que se van a comenzar a generar a nivel mundial. En esta pandemia, por las características de la pandemia, definitivamente ahorita se va a dar un boom en estas herramientas. Y por eso también volvemos pasamos al otro tema importante, que es la regulación, los entes rectores, el papel que van a jugar. Modo de despliegue. Definitivamente, extracámaras podríamos decir
estábamos hablando con el doctor Gilberto sobre la pirámide. Cierto, la pirámide poblacional en nuestro país es al revés de lo que están viendo en este momento, pero cuando hablamos del desarrollo, de herramientas, la pirámide se invierte. Aquí es donde vemos cómo la infraestructura, los desarrolladores tienen el vértice hacia abajo porque vamos hacia la masa, hacia la gran cantidad de personas, hacia los usuarios, hacia esos 9 y pico de millones de hondureños que tienen características diferentes y tienen capacidades de acceso a los sistemas de salud en Honduras diferentes. Y acá es donde masificamos. Esta pirámide, la idea que nos da es cómo se va a masificar y cómo se masifica mediante el uso de este tipo de tecnologías la atención para la población. Ok, hablamos de infraestructura y acá es donde vienen los entes rectores. Esta infraestructura tiene que estar generada no solo por buenas voluntades, sino que también aquí la participación de los rectores debe ser importante. La Secretaría de Salud como el ente rector de los procesos de atención, de prestación de servicios, de garantizar la salud para la población, el ente rector para la transmisión de los datos, para la transmisión, para la salvaguarda de esos datos, para cómo esos datos se van a transferir desde el usuario hacia el médico y desde el médico hacia el usuario. En este caso CONATEL, y definitivamente el marco jurídico que se tiene que generar para que todos estos procesos, tanto de almacenaje en la nube, de desarrollo de aplicaciones, de manejo de la infraestructura de las aplicaciones, de manejo de la información dentro de las aplicaciones, sea garantizada de tal manera de que el usuario tenga confianza, porque esa es una situación, ese es un tema importante en este tipo de consultas, de la telemedicina. El manejo de la información, la seguridad de la información y sobre todo la utilización de la información. Recordemos que la relación médico-paciente es una relación de confianza, es una relación de secretividad, donde yo entro a lo íntimo de esta persona. Entonces, ¿cómo yo voy a garantizar? Y es ahí donde surgen algunos valladares para que estos procesos se puedan realizar y sobre todo ahorita, que en el COVID-19 se está viendo un fenómeno que teníamos varios años de no verlo. Que si ustedes recuerdan, cuando comenzó los procesos de VIH, del SIDA, de la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, era el común denominador para todos los procesos, la discriminación, la estigmatización. Y en este momento, desgraciadamente, es mal de la humanidad se está comenzando a ver en algunos países. Y es así como en las noticias vemos ese tipo de manifestaciones de rechazo. Entonces, esa es una situación importante, el manejo de la información. Vamos a hablar, en telemedicina se hablan de 3 conceptos básicamente grandes. La e-health o medicina o salud electrónica. Aquí lo que hablamos es lo que estábamos comentando al principio, la infraestructura que se tiene que dar, que se tiene que garantizar para que todas estas herramientas informáticas, programas de sistemas de información, aplicaciones móviles, aplicaciones para computadora, puedan funcionar como deben. Y sobre todo que nuestros usuarios, que es el fin común de todos nosotros y de todas estas herramientas, puedan utilizarlos. Y es acá donde vienen los papeles, hablábamos del ente rector, CONATEL, del ente rector que nos va a dar la infraestructura. Y es aquí como las tecnologías de la información y la comunicación son puestas al servicio de la salud. Estas TIC definitivamente nos van al hacer uso de ellas, es para mejorar los resultados generales de los sistemas de salud, y en este caso en el de nosotros, incluyendo y sin limitarse a ellos. Y estas funciones, ¿cuáles son? Cuidado del paciente, prevención, diagnóstico y tratamiento,
difusión de políticas de salud, gestión de bases de datos. Esta es importantísimo. ¿Para qué? Para la toma adecuada de decisiones. Y es acá donde vemos una de las vulnerabilidades y una de los puntos de fractura de nuestro sistema de salud: manejo de la información. La otra es lo que hablamos, gestión de bases de datos, historia clínica. En este momento hay un anteproyecto de ley en el Congreso Nacional que está precisamente eso, buscando cómo regulamos todos estos procesos. Y la otra es sistemas de gestión. Ahora, si la e-health, cuando hablamos, estamos hablando de la infraestructura, ¿qué es telemedicina? Como vimos en el video, tele, distancia, y medicina es los procesos que intervienen para que nuestros médicos y usuarios entren en esa comunión, en ese vínculo, y se genere lo que son los procesos de salud. Y esta es la prestación de servicios de cuidados de la salud desde distancias. Esto es importante que lo tengamos en mente, porque ya vamos a ver lo heterogéneo que es nuestro sistema de salud. Y es acá donde entran las redes, donde entran estos procesos de teleeducación que estamos llevando acá en este momento. Porque la telemedicina, alguien pudiera mencionar telemedicina, telesalud y teleeducación. Todo eso se consuma en una sola palabra: telemedicina. Y telemedicina no solo es dar el acto de la consulta tradicional a través de aparatos tecnológicos o de atenciones virtuales, sino que también es ese proceso de prevención, promoción a través de la teleeducación. O sea, no solamente en este momento del COVID-19 se está intentando dar esa atención donde el médico prescribe una receta, sino que también es donde el médico, el prestador de servicios de salud, también da consejería, da apoyo, da seguimiento, y sobre todo en lo que se ha venido haciendo en estos cursos, en estas webinars, apoyo, y sobre todo apoyo emocional, apoyo en los cuidados, bioseguridad y un montón de temas que definitivamente, si no fueran por este tipo de instrumentos, sería extremadamente complicado para que nuestro sistema de salud pudiera ejecutarlos. Una cosa importante: uno de los principios básicos de esta epidemia es para la prevención, para la mitigación y la contención, es el aislamiento social. Y aquí viene un punto interesante: aislamos o nos aislamos y permanecemos en nuestras casas, no presentamos las condiciones necesarias para que este virus se propague, pero ¿qué sucede con los prestadores de servicios de salud? Esta herramienta o este tipo de herramienta les permite a ellos que también desde una situación remota puedan seguir al cuidado de la población. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora viene otro concepto que es un poco más desconocido de lo que son la telemedicina, que es la mHealth o salud móvil. Y esta salud móvil, básicamente se las vamos a plantear en este aspecto. Cada vez que nosotros tenemos en nuestro reloj, en nuestros dispositivos, un cuentapaso, eso es ya un dispositivo de salud. ¿Qué son estos dispositivos? Son todos aquellos aparatos, programas o aplicaciones que de una u otra manera monitorean parámetros de salud. Cuántos pasos he dado, mi frecuencia cardíaca, mi oximetría de pulso, y los transmito remotamente. ¿Qué es esta entonces? Esto es un complemento idóneo para la telemedicina, en donde hace más eficiente y genera e impacta con calidad para la toma de decisiones. Recordemos que
así como se genera información de estos procesos de telemedicina para los tomadores de decisiones, también el médico, el que está dando la atención por telemedicina, tiene que tener mediciones, parámetros objetivos en qué basarse, no solo en parámetros subjetivos, que esa ha sido una de las críticas de la telemedicina. Son parámetros muy subjetivos que tenemos que dentro del proceso de la telemedicina, de la medicina tradicional, uno de los parámetros que tiene el médico es la constatación, el examen físico. Entonces, estos aparatos de medicina móvil lo que hacen es y vienen a solventar es esa generación de bases o de datos objetivos para que el médico tome una decisión. Acá básicamente presentamos tres conceptos sobre lo que es la salud móvil o la mHealth. El primero es de la Organización Mundial de la Salud y dos que son básicamente actualizaciones de de este primer concepto, que está un poquito ya desfasado. Y cuidado, estos conceptos alguien pudiera mejorarlos, porque recordemos que esto de la salud móvil depende directamente de la aparición de tecnologías que cada vez se van haciendo todavía más impresionantes para la medición de parámetros. Ya ahora tenemos electrocardiógrafos móviles. Y acá un poquito esquematizando de cómo funciona todo eso. La mHealth genera datos para la toma de decisiones en la telemedicina, pero la telemedicina definitivamente depende de esto que lo abarca todo, la infraestructura que pudiéramos llamar para que todos estos procesos se generen. Entonces, en función de los conceptos que ya hemos dado, ¿qué sucede con el COVID-19? Entonces, ¿por qué la utilización? Y aquí planteamos unas ideas que alguien pudiera rebatirlas o de repente estar de acuerdo, pero también pudieran haber muchísimas más. La telemedicina, esa es la ventaja que nos da, que definitivamente es un área, y yo le he llamado en algún momento, por lo menos en nuestro país, virgen, que está para hacer de todo. Una, debido al déficit de recursos humanos calificados, logística inadecuada, áreas de difícil acceso, ojo, en nuestro país eso es muy importante, y de acá el esfuerzo que ha estado haciendo Telesan en el área de gracias a Dios, difícil acceso, medios de comunicación y transporte escasos y poco especializados, cuando vemos cómo se va a estar movilizando pacientes, cómo se van a estar movilizando emergencias y la débil de monitoría vigente para el manejo del traslado de pacientes, específicamente aquellos que están en condiciones o en estados críticos. La premedicina. Es acá una de las justificaciones que vemos a esto. Y esto, no lo digo yo, esto viene de la Sociedad de Cuidados Críticos de Norteamérica, que acá nos plantea crudamente uno de los escenarios que se pudiera presentar en nuestro país y cómo la importancia de la intervención de la telemedicina en este momento. En la base nosotros podemos ver que está el intensivista y el intensivista podría manejar, por lo menos esto es lo que ellos han establecido, hasta 4 grupos, 4 equipos de unidades de cuidados intensivos remotamente. Y estas 4 unidades de cuidados intensivos bajo la monitoría, tutela de este intensivista podría manejar cada una hasta 24 pacientes en cuidados intensivos. Y es acá donde vemos que todo esto que acabamos de hablar, telemedicina, salud móvil, sobre todo la salud móvil aquí, o la mHealth, juega un papel crucial porque los datos que se están transmitiendo son necesarios para la toma de decisiones oportunas y sobre todo cuando el paciente está en cuidados intensivos, que por decir así, la frontera entre la vida y la muerte, en donde el ser humano ejerce su más grande y científico esfuerzo para garantizar o para procurar
que este paciente siga con vida, definitivamente ellos lo visualizan en este momento de esta manera. Y eso es lo que se está poniendo en práctica en Estados Unidos. Y esperamos que en nuestro país no lleguemos a este margen, porque una de las cosas que nos tenemos que poner a pensar, se están comprando ventiladores, pero la pregunta que yo me he estado haciendo es quién los va a manejar. Entonces es ahí donde viene y definitivamente los procesos de telemedicina, que ya se están, incluso uno de ellos que se está ya impulsando por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y específicamente la Facultad de Ciencias Médicas, es garantizar este esquema, donde ya estamos en combinación con la Universidad de Harvard y algunos contactos que se han hecho con el MIT, se está generando un esquema para poder garantizar esta creación y seguir los parámetros que ha dado la Asociación de Cuidados Críticos de la Asociación de Intensivistas de Estados Unidos. Este otro dato es importante. Estamos viendo de que básicamente en los países en vías de desarrollo, por cada médico, estamos hablando de que básicamente un médico tendría que estar atendiendo 250,000 pacientes si estuviéramos hablando de la medicina tradicional. Pero vean este otro escenario es importante que se muestra aquí abajo. En estos países, que esto es muy, muy interesante, en estos países, básicamente el 80%, o sea, aproximadamente 5,000 millones de suscripciones móviles, a pesar de que somos los países en vías de desarrollo. Entonces, ahí potencia lo que hemos estado hablando, el terreno virgen que tenemos en nuestro país y en Latinoamérica para los procesos de telemedicina. Y es acá donde los sistemas que están más débiles, y entre ellos, desgraciadamente, uno de ellos, el de nosotros, es donde se puede ver tremendamente potenciado por un esfuerzo que debería de ser del ente rector de Secretaría de Salud y en este caso de la Academia de la Facultad de Ciencias Médicas para potenciar estos datos que estamos presentando acá y sacarles provecho a ellos. Dentro de la justificación, seguimos hablando, se torna primordial generar una alternativa que responda a las brechas del sistema. Hemos estado ya presentando dichas brechas. No hay suficiente personal y lo hemos estado viendo dentro de las noticias que se están dando al respecto del COVID-19. Huelgas porque no hay personal, huelgas porque no hay equipamiento, huelgas porque no hay medidas de bioseguridad, huelgas porque se está saturando y que estamos comenzando en la curva, estamos comenzando, apenas estamos iniciando el proceso y ya tenemos estos problemas. Entonces aquí es donde es importante comenzar a visualizar este tipo de esfuerzos. Una de ellas también, volvemos a lo que es la teleeducación, optimizar los recursos, el uso de materiales. La otra es la capacitación. Más adelante vamos a ver unas diapositivas que es importante que la recordemos también. ¿Quién sostiene el sistema de salud en nuestro país? Y la otra importante es que esta herramienta definitivamente nos permite y garantiza el distanciamiento social. Otra situación importante es que la telemedicina se convierte en un elemento armonizador. ¿Y qué significa elemento armonizador? Que tanto el primer nivel de atención, los grupos que están de alerta respuesta, los grupos que están en seguimiento de pacientes o de sospechosos, definitivamente se vinculan con los niveles de mayor complejidad. Y es acá donde hablamos de la prestación de servicios que discurran en un flujo continuo, ininterrumpido. ¿Qué significa? El paciente que yo veo en atención primaria lo conocen ya en segundo nivel de atención. Y eso nos lo permite la telemedicina. Transferencia de conocimientos. Recuerden la pirámide que habíamos o el diagrama que presentamos de la Asociación de Cuidados Críticos de Estados Unidos. El monitoreo continuo, sincrónico a asincrónico. Esta es una de las ventajas que presenta la telemedicina. Por medio de los aplicativos móviles o programas que se han comenzado a ver en nuestro país,
podemos desde una manera que haya o no haya conexión de internet, podemos utilizar estas herramientas. Y la otra situación es que aunque no haya internet, esta información de una u otra manera llega a los médicos y los médicos toman decisiones y se pueden poner en contacto con el usuario. La otra cosa nos da la oportunidad de llegar al consenso clínico. Otro, favorece las buenas prácticas. Ok, el despliegue. Durante esta pandemia se han desplegado varias soluciones, encuestas y otras que intentan generar soluciones de telemedicina. Pero aquí nos surgen dos preguntas. ¿De quién es la información y cómo se usa cómo se usará la información después de la pandemia? Y es acá donde insisto, y esa ha sido una lucha desde allá hace varios años en el marco normativo de este tipo de herramientas y de los sistemas de información, sobre todo en salud. Recuerdan que les había hablado sobre en quién descansa nuestro sistema de atención. Básicamente, esta información es de nuestro sistema de salud. Y si ustedes se fijan, la Secretaría de Salud, por lo menos, depende de las auxiliares de enfermería. Y es el eslabón de la cadena en la prestación de servicios de salud más débil. Y definitivamente el que debemos de potenciar más. Y una de las herramientas importantes para esa potenciación, sobre todo en estos tiempos de crisis, es la telemedicina. Aquí hablamos, ¿verdad? Y aún vean lo interesante. La Organización Mundial de la Salud también nos dice que hay un déficit en este personal, que es en donde descansa nuestro sistema de salud. Las enfermeras y las parteras, dice la Organización Mundial de la Salud, representan el 50% del déficit de personal sanitario a nivel mundial. Y eso es también en nuestro país. Y que aproximadamente para el 2030 se van a necesitar más de 9 millones de enfermeras. Y es acá donde aparece el esfuerzo que en próximos días estará surgiendo desde la Facultad de Ciencias Médicas. Y es una aplicación, pero que no solamente es una aplicación, sino que es un sistema de información en salud, y es un sistema de alerta-respuesta que va a permanecer ya como una institución, como un ente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es el doctor, ¿cómo se le va a denominar? Doctor 1847. Este aplicativo es un aplicativo que piensa no solo ver la pandemia del COVID-19, sino que también la otra epidemia que teníamos y que no ha desaparecido, ojo, es importante mencionar eso, que es el dengue. Aquí es básicamente cómo se va a estar de manera web accesando. Va a estar en las dos tiendas de aplicaciones, tanto para Microsoft, Microsoft y para Apple estará disponible y funcionará para la detección temprana con las últimas literaturas que se han salido para lo que es el COVID-19 y los procesos de dengue. Una situación importante es que vamos a tener este proceso de videollamadas, de videoconsultas, telemedicina, pero también estamos ahorita en fase de generar respuestas también a través del 911 y de prestación de recetas. En algunos lugares donde la Secretaría hemos tenido algunas pláticas, va a brindar la receta de manera remota. En campo, ¿qué nos permite la telemedicina? Ya para ir concretando, la masificación de la información, prevención y promoción, atención y seguimiento de pacientes, nos introduce, que esto es importantísimo, nos introduce a la intimidad del entorno de nuestros usuarios. Como nunca
ninguna herramienta nos había podido introducir. Esto va a ser un cambio en el paradigma de los procesos de medicina en nuestro país. Monitoreo remoto, recetas, capacitación de personal y respuestas en tiempo real. Ok, hablemos un poquito rápido de lo que es la mitigación y la contención. Mitigación y contención, alguien podría decir en palabras llanas, es tenemos un problema, el problema no lo podemos manejar y lo que estamos haciendo es tratando de que el problema no rebase las capacidades dentro de lo posible de nuestro sistema de salud. Y eso es lo que estamos ahorita tratando de ejecutar con todas estas acciones que se han estado dando. Mitigación, conjunto de acciones de prevención, atenuación y compensación de los impactos ocasionados por la pandemia de COVID-19, telemedicina. Y la contención es lo que hablábamos, no saturar los sistemas, de tal manera de que los usuarios que no necesitan hospitalización puedan permanecer en su casa, pero aquellos casos que están en su casa sean monitorizados, sean valorados, sean evaluados diariamente según estándares establecidos en países europeos y en China, para que estos pacientes de manera temprana, si comenzaran a deteriorar su estado de salud, puedan llegar oportunamente a los sistemas de salud y que no se rebase la capacidad por estar con ansiedad y procesos de miedo en los sistemas de salud. Y la otra cosa que nos va a permitir la telemedicina es reducción de los daños colaterales. Alguien pudiera decirme, ¿y qué son los daños colaterales? Daños colaterales son los aquellos que se producen en este tipo de pandemias cuando se deja de dar la atención normal en el sistema sanitario de cualquier país. Si ustedes revisan, se han reducido las consultas externas. Aquí estamos hablando de qué pasa con los diabéticos, qué pasa con los renales, qué pasa con los hipertensos, qué pasa con los infartos. Ejemplo, emergencias se me llenan de COVID-19 o de sospechosos o de personas ansiosas pensando que tienen COVID-19. Me llega un infarto y no tengo lugar para atenderlo. Paciente muere. Me llega un infarto, tuve lugar en la sala de emergencia, pero no tengo respiradores o no tengo un cupo en cama en cuidados intensivos porque están ocupados por el COVID-19. Esos son daños colaterales. Y esto es una de las cosas que medicina de limitar en nuestro país. Administrativos, monitoreo de los equipos de campo, mapeo. Se ha venido hablando sobre el mapeo y esto nos permite, la aplicación que está desplegando o que va a desplegar ahorita la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tiene un mapeo y este mapeo, ojo, es diferente a lo que se ha estado trabajando en nuestro país. Es un mapeo de patrones, es un mapeo de conductual, diferente a la georreferenciación tradicional que estamos haciendo en nuestro país actualmente y que lo que busca es ubicar al usuario. Es cierto, nosotros lo vamos a ubicar, pero más que ubicarlo también nos va a dar sus características, sus patrones y vamos a poder ubicar dentro de las ciudades, dentro de las comunidades, esos puntos calientes que cuando venga en esta o en otras o en futuras epidemias o pandemias, vamos a tener ya identificados para tomar acciones precisas y contundentes en esos lugares y toma decisiones ajustadas a la realidad. Esto en tiempo real. Administrativas, volvemos, manejo de base de datos y lo más importante de todo, estamos, creo, dando las primeras pasos en firme para lo que es el expediente electrónico, que va a ser un cambio en el paradigma de la atención en nuestro país. Manejo de inventarios, reubicación de personal y recursos de ser necesario, salud pública basada en evidencia. Y si ustedes ven en contexto, lo que estamos hablando es limitación del daño producido indirectamente por los procesos de mal manejo de presupuestos, mala utilización de los fondos, porque con estas bases de datos yo voy a saber dónde necesito qué y cuándo lo necesito.
Acá vemos un poquito sobre la densidad poblacional y acá sobre los enlaces conmutados. Y si ustedes se fijan, aquí es donde hablábamos de la heterogeneidad de nuestro país. Regreso solo para que veamos un poquito acá. Aquí es donde están los ubicados los establecimientos de salud en nuestro país. Si ustedes se fijan en este mapa, vemos que hay zonas carentes de establecimientos de salud y con altas densidades. Y otros carentes de establecimientos de salud con escasa densidad, pero que igual necesitan atención. Entonces aquí es donde vemos las soluciones híbridas, ¿verdad? No solo de telefonía móvil o no solo de redes móviles, sino que acá donde también la telemedicina se ve favorecida, por eso el otro ente rector, Conatel. Vemos algo que no es un secreto para nadie, las poblaciones de mayor tamaño tienen acceso a facilidades de telecomunicaciones, en cambio las de menor número de habitantes carecen de ello. Papel del rol rector. Eso se llama brecha digital. Y esa brecha no solo es digital, es brecha sanitaria, también brecha de salud. Hay establecimientos muy postergados que no cuentan con servicios de energía eléctrica todavía en nuestro país. Acá hablamos un poquito de los establecimientos con servicios locales. Aquí es donde volvemos otra vez. De repente, esta sería una opción para que potenciemos Fondutel, el ente rector Conatel, y mejorar la relación de costo-beneficio. Establecimientos postergados, soluciones satelitales también. Porque no solo volvemos otra vez, acá estamos hablando ya de la e-health, cómo estos sistemas y estos aplicativos funcionan y funcionan para todo el mundo, porque esa es la necesidad que tenemos en este momento. Implementar servicios de telecomunicaciones y volver operativos el control sobre ellos. Lo que estamos hablando nosotros es que definitivamente los papeles de los entes rectores en este momento deben no solo enfocarse en la atención médica, sino en toda esta infraestructura que es necesaria para que todos estos sistemas de los cuales hemos estado hablando, que sean desplegados, sean encuestas, sean aplicativos, sean médico en tu casa, como quieran llamarle, definitivamente puedan operar y no solo operar para un grupo establecido, San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, o las ciudades más grandes del país, sino que para toda la gente, para toda la población, en aquellos lugares también de tierra adentro. ¿Qué nos permite esto? Volvemos otra vez. Una de las cosas que nos va a permitir la telemedicina es trabajar sobre la teoría del Big Data, ciencia de los datos, Internet de las cosas. Y creo que este es el momento propicio para generar este boom. Una de las cosas que hemos estado viendo es cómo el Honduras Digital Challenge, valga la publicidad, está favoreciendo este tipo de iniciativas. Y es, creo, una punta de lanza para que comencemos a ver esto que va a ser el futuro de la medicina en nuestro país, si no en esta década, y yo creo que sí en esta década, lo va a hacer para las nuevas generaciones de médicos. Y es acá donde los programas de aprendizaje, de currícula académica, deben ir comenzando a cambiar para que las nuevas tecnologías se presenten en nuestro país y en las carreras de medicina. Cambio de paradigma. Definitivamente el paradigma de la medicina tradicional está luchando y seguirá luchando. Pero creo que este momento del COVID-19 es un punto de inflexión, es un punto de cambio que definitivamente ha debilitado ese paradigma y es momento para que podamos generar un paradigma híbrido, un paradigma mixto, en donde la tecnología ayude a la medicina. Y también esta es otra cosa importante, lo que se está viendo.
investigación, desarrollo, innovación. Definitivamente esa es una de las cosas que ha venido promoviendo la Facultad de Ciencias Médicas, la universidad y la Secretaría de Salud. Creo que este es un momento importante en donde debemos de iniciar y apoyar y fortalecer todo este tipo de iniciativas. Ojo, respondiendo la pregunta, las bases de datos, de quién es la información y qué se va a hacer con esta base de datos. Y vuelvo otra vez al ente rector, la ley del expediente electrónico, definitivamente debe de ser una ley que debe priorizarse en este momento, sobre todo con la aparición de toda esta infraestructura y de todas estas aplicativos y sistemas que se han desplegado en nuestro país. Otra cosa que nos va a permitir es la medicina de precisión. No solo operaciones, sino que prescripción de medicamentos, manejo de pacientes. Y otra cuestión que estamos favoreciendo dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, parque tecnológico. En este momento estamos ya por salir con lo que es el centro tecnológico de la Facultad de Ciencias Médicas, el centro experimental. Y este centro experimental consideramos que va a ser la punta de lanza para generar dentro de la Facultad de Ciencias Médicas y dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras un parque tecnológico que sea un potenciador de todo este tipo de iniciativas, pero no solo esto, sino que también de conocimiento y de desarrollo, porque no solo es investigar, sino que desarrollemos e innovemos. No me resta más que agradecerles y que una de las cosas importantes que debemos de ver en cuanto a los procesos de telemedicina es que el objetivo de estas es lograr la calidad en la atención a nuestros usuarios, a nuestros pacientes. Y en los tiempos del COVID, definitivamente, descongestionar el sistema de salud para dar la oportunidad de que el que lo necesite tenga respuesta del sistema. Y la otra situación importante y que creo que se debe de comenzar a hablar es los daños colaterales. Recordemos, en este momento no solo tenemos la epidemia del COVID, también tenemos, o la pandemia del COVID, también tenemos la epidemia de dengue. Y desgraciadamente en nuestro país sigue muriendo gente por dengue. Entonces, esta es una situación que podríamos comenzar a pensar, ¿será un daño colateral? Entonces, no me resta más que agradecerles. Ha sido un verdadero placer y espero que lo poco que hemos hablado hoy haya sido de mucho interés y sobre todo información para todos ustedes. Excelente, doctor. Agradecemos bastante su participación. Sabemos que dentro de los comentarios que pudieron surgir de la conferencia hay muchas cuestiones que tenemos un camino bastante grande por hacer, principalmente nosotros como academia. Me parece pertinente poder también reconocer el trabajo que se ha estado desarrollando en el marco de la epidemia. Definitivamente, ahorita han surgido muchísimas iniciativas que pretenden sumarse a una dinámica que antigua en la mayoría de los países desarrollados y que en Honduras empezábamos a dar pininos prácticamente hace más o menos 1 o 2 años en la formalización al menos, porque definitivamente el tema de la orientación médica nos ha sucedido a todos, yo creo que a todos y a todas, literalmente, en el cual muchas veces nos llaman o nos escriben para pedirnos orientación médica. Entonces, las dificultades de ese proceso es que no son herramientas formales, ¿verdad? Entonces, definitivamente la legislación, la articulación por parte de las instituciones, la Universidad Nacional Autónoma, la Secretaría de Salud y todos aquellos entes paraestatales que pretendan sumarse a una causa, porque al fin y al cabo el objetivo de la telesalud es aprovechar las herramientas de tecnologías de la información
mejorar la calidad del acceso. No solo la calidad de los servicios, sino que la calidad del acceso. Vemos el caso de Telesan Mosquitia, que ha estado desarrollando esta implementación en una de las áreas más postergadas, o sea, donde una familia tiene que pasar horas o días incluso para poder acceder a un servicio sanitario, ya sea lo más básico, no digamos a un servicio de especialidad. Magnífico trabajo el que ha estado desarrollando la Universidad Autónoma con esta aplicación de Doctor 1847. Estamos esperando todos con bastantes ansias, y sabemos que también, por ejemplo, valga la publicidad, como dice usted, Unitec se unió con Alivio, un ejemplo. Hay muchas plataformas que definitivamente se han estado desarrollando en medio de esta crisis, y que nos van a permitir brindarle a la población alternativas que muy probablemente tuvieron que haberse desarrollado desde antes, ¿verdad? Pero Correcto. no, yo creo que nunca hay momento tardío para cambiar las cosas, para transformar las cosas. Y le cuento, uno de los cambios importantes es que no solo estas dos universidades que ya hablamos, incluso la Universidad Católica lanzó en este momento también una aplicación para procesos de telemedicina. De repente las tres universidades más grandes, o por lo menos las tres universidades que tienen la carrera de medicina en este momento implementada, han lanzado esto como un proceso de innovación. Pero cuando usted revisa la currícula de lo que es la carrera de medicina, definitivamente este proceso todavía no está vinculado a la enseñanza. Incluso hay un caso, no vamos a mencionar, pero yo creo que usted lo conoce. Alguien preguntaba, ¿y qué hace un ingeniero en sistemas en la carrera de medicina? Cuando a mí se me preguntó eso, y por la forma como se preguntó, yo comencé a casi convulsiono. Es precisamente el paradigma de la atención o cómo venimos, la escuela de donde venimos, donde nos dice que la atención de médico-paciente únicamente es un médico, un escritorio, un paciente. Y ojo, paciente, no un usuario. Esa relación donde el médico está, lo que usted mencionaba, yo estoy en Tegucigalpa, pero hay un paciente, un usuario, gracias a Dios, definitivamente, y yo lo estoy atendiendo desde acá sin tocarlo, sin verlo físicamente, sino que virtualmente. Eso como que no lo toman, y hay muchos especialistas. Ahorita, hablando de Unitec, la Unitec hizo un estudio sobre precisamente estos procesos, tanto de teleeducación como de telemedicina, teleconsulta, en donde definitivamente se hizo una interconexión con un hospital en Estados Unidos especializado en atención pediátrica y hospitales de acá de Honduras, en donde los médicos especialistas de Estados Unidos, con subespecialidades, daban manejos, y estos manejos no eran como que muy bien valorados por los especialistas de acá. Y cuando usted comenzaba a hacer una revisión, porque después nos pusimos a hacer una revisión de estos expedientes, cuando usted miraba los manejos, al final terminaba siendo lo que el médico de Estados Unidos había dicho, lo que pasa que tardíamente. Entonces, estos procesos todavía como que no son asimilados por la conducta de nuestros médicos, y sobre todo nuestros médicos más el cambio generacional, Sí. pudiéramos hablar. De repente el médico que viene graduado de un país extranjero, sobre todo de lo que llamamos desarrollado, como que ese sí le entiende más a este movimiento, pero el médico tradicional de acá como que no entra todavía en este campo. Y ese es un reto que el COVID sí, de algo de las cosas buenas que nos pueda dejar esto, es que sí ha implementado. Si usted se fija, es eso, cómo ha surgido estas iniciativas. Y la otra es cómo se han publicitado estas iniciativas. Porque básicamente antes de este momento era bien complicado de que se hablara en medios de comunicación masiva de telemedicina, y sobre todo los tradicionales. Sí, definitivamente. Y es importante recordar precisamente eso, doctor Salvador, de que el espectro, por ejemplo, de trabajo con las tecnologías de la información vinculadas a la salud es bastante amplio.
Y hay ciertos simbolismos precisamente en las acciones que se habían tomado previo a la crisis del COVID respecto a quienes empezamos a hablar de telesalud, por ejemplo, y otro que se basa también en creer de que la relación médico-paciente solamente es cuando el paciente está enfermo, y comprender, y a mí me parece pertinente comprender los servicios sanitarios como todo el espectro de atención, o sea, desde la prevención, la promoción, que incluye la teleeducación, digamos, en materia de salud, la curación y la rehabilitación, cómo se rompen esas barreras a través de las tecnologías de información, y pensar en que llevar, o sea, que hablar de salud y que poder llevar servicios sanitarios es mucho más que la consulta, por ejemplo. O sea, que es parte del espectro que las tecnologías de la información nos permiten conocer, y definitivamente también tiene que ver ese asunto generacional. Sabemos que la identificación, por ejemplo, también mencionar de que ha habido una plataforma de médicos jóvenes y voluntarios que han empezado a desarrollar teleconsulta a través de diferentes formularios, y después le dan seguimiento a estos pacientes. También sabemos que hay muchos casos de innovación tecnológica que se han podido vincular, digamos, a la creación de insumos médicos para y el lunes precisamente vamos a estar hablando con alguien de Irán que es uno de los equipos que ha estado desarrollando. Entonces, vincular estas estrategias de información para los sistemas sanitarios es bien importante, y el rol académico yo creo que es algo que no podemos dejar de último. Por ejemplo, no podemos esperar a que sea la legislación, a que sean los sectores de innovación. Más bien la innovación es un tipo de investigación que la academia no puede dejar no se puede quedar atrás. Tiene que ver con todos estos paradigmas, algo que yo les he mencionado muchas veces a los estudiantes de sexto año principalmente. En son de broma todos se ríen cuando les digo que quien no quería estudiar medicina aún les queda salud pública, y es precisamente porque nos competen a todos los profesionales, a todas las áreas de la vida, de la ciencia, las ingenierías, eh, la informática, no, nos compete a todos, la economía, por ejemplo. Entonces, es parte del paradigma que tenemos que ir rompiendo. Si usted se fija, hablando en este sentido, imagínese la brecha que tenemos en la academia. En la academia tenemos una brecha y hay que admitirlo. Si usted se recuerda, y usted mismo lo mencionaba acá, ¿hace cuántos años se comienza a hablar de tecnologías de la información y la comunicación como una herramienta o un canal para transmitir para los sistemas de información, pero sistemas de información para este tipo de aplicativos dentro de las facultades? De repente, y estoy hablando de las 3 universidades, la incorporación en la currícula. Y le voy a decir, la Facultad de Ciencias Médicas, a pesar de que es una de las facultades más antiguas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es hasta hace pocos años que comienza a plantear la idea de un instituto de investigación, de un observatorio de la salud, de un centro experimental, y que ha costado. Y ha costado ya estamos hablando por lo menos 3 decanos. Y ha costado dentro de la universidad porque no se visualiza o no se entiende todavía la importancia de estas 3 instancias, y sobre todo para eso, para la innovación, para la investigación, pero no investigación lo que hemos estado haciendo, sino cómo esa investigación genera eso, la innovación. Porque investigamos todo. Y yo siempre les he mencionado, ¿de qué me sirve a mí hacer una tesis si esa tesis va a estar, me sirve para graduarme, pero esa tesis va a estar guardada ahí, y de ahí nadie más que yo y los lectores que tuve la vuelven a leer? Sino que es poner esas tesis en práctica. Y la telemedicina y los eventos que están alrededor de la telemedicina es el caldo de cultivo para que se comiencen a hacer este tipo de tesis
que sean efectivamente aplicables en el campo. Entonces, la correlación que mencionaba usted, que debe de tener el médico no solo debe de ver el mundo desde su perspectiva, sino que debe de tener varias perspectivas. Ahorita se le acaba de entregar un documento al señor rector que surge desde el seno del Departamento de Salud Pública de la facultad, en donde lleva aspectos de meteorología, de informática, aspectos de sociología, aspectos de virología, aspectos de química, para dar una solución o una estrategia de solución para aplanar la curva. Entonces, el ámbito de la medicina no solamente es el que se nos ha estado enseñando, sino que el ámbito es un abanico que definitivamente tiene una, incluso yo decía, dentro de esa hay que meter también las ideas de un demógrafo. Es amplísimo. Una de las cosas, en esta aplicación que va a lanzar ahorita la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, vamos a tener, y creo que vamos a ser la única que va a tener participación de comisionado de derechos humanos, como un garante de que esa información sea salvaguardada y utilizada para lo que se debe de utilizar. Y sobre todo para también eso, es cierto, hablamos de georreferenciación, y sea una georreferenciación que no estigmatice, porque ese es un problema que se está dando. Entonces, el campo, el ámbito de campo que vamos a tener dentro de la Facultad de Ciencias Médicas y sobre todo la generación de información que vamos a tener, creo que va a comenzar a producir investigaciones y en el Departamento de Salud Pública más apegadas a la realidad y que sean de mayor utilidad al sistema de salud sanitaria, de salud de nuestro país. Definitivamente, tenemos la enorme labor de romper los paradigmas y me hace recordar, por ejemplo, cómo no solo es la georreferenciación, sino que también el análisis del comportamiento de la movilidad humana, un caso Correcto. me parece que era en Los Ángeles, en Estados Unidos, de cómo hicieron el seguimiento de las personas que habían estado expuestas a cierto brote de COVID a través del análisis de movimientos por su telefonía móvil. Y, Esa es una de las cosas que estamos incorporando nosotros en esta aplicación. ¿no? Nosotros le Excelente. llamamos georreferenciación de parámetros conductuales, ¿verdad? Donde vamos a comenzar a identificar esos puntos. No estamos estigmatizándolos, sino que vamos a ver los puntos donde hay mayor confluencia de personas, donde tenemos que hacer mayor énfasis en las medidas de prevención. Esa es una cosa, y si usted revisa también, y vamos atrás en la historia y vemos a John Snow, en 1800 él plantea esta situación de conductas. O sea, no solo ver dónde está el individuo, dónde vive el individuo, sino qué es lo que hace en su día a día. Una de las cosas que también hemos visto, el ser humano es, y yo sé que va a sonar medio pesadito, es un animal de patrones, es un animal de costumbres. Y esa es una de las cosas que tratamos de ver dentro de la telemedicina. No, definitivamente. Y que la mayoría de estos patrones, de estos patrones conductuales son inconscientes, por ejemplo. Entonces, Exacto. es un reto completamente. Doctor, no tenemos preguntas, me parece, sino que felicidades para usted por la conferencia y agradecimientos. Igual de mi parte no me queda más que agradecerles, seguir trabajando de lado con la academia es un honor para nosotros y gracias por acompañarnos. Ok, muchísimas gracias, doctor. Listo.